Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches para quienes nos ven en el estreno o en otro momento. ¿Cómo estás, mi querido Jonathan Romero? Como siempre aquí en la coyuntura política y agradecer a todos. No está nunca de más agradecer todos los días a quienes amablemente nos ven, nos escuchan, a quienes tienen el pulso de nuestras intervenciones, estarán de acuerdo o no en ellas, pero pues vamos caminando en ese proceso. Y bueno, el día de ayer dejamos ahí abierta una puerta que comprometimos volver a entrar y no, yo creo que a profundizar, lo he platicado mucho con Jonah, y yo creo que él tiene la misma inquietud. Creemos que es el momento eh, contra lo que mucha gente piense que la crítica, toda crítica es golpeteo, ¿no? No creemos en eso, pero sí creemos que es el momento de clarificar algunas cosas sobre los procesos internos de Morena y del movimiento, porque también incluyen al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que pareciera, también como crítica lo digo, y es una lectura, que pareciera que en estos momentos solamente están de comparsas. Eh, Y si bien es cierto que sabemos que la hegemonía política la lleva el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, también es cierto que pues se empiezan a barajar algunas cosas que me parece que son importantes analizar a partir, creo yo, de que hay muchas decisiones que se están tomando a partir de la candidatura en la Ciudad de México. Y no está por demás decir que yo no lo veo mal porque es importantísima la presencia del movimiento de regeneración nacional como movimiento, más que como partido, en la Ciudad de México. Y bueno, dentro de esto, yo quisiera iniciar, mi querido Jonathan, si me lo permites, además de agradecerte, como siempre, tu presencia, tu compromiso, tu inteligencia y tu análisis. Aquí, eh, yo quisiera plantear dos cosas que, aunque ya era un secreto a voces, se oficializan, ¿no? Y donde incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se congratula, pues, ¿no? De que así haya sido decidido, aunque tengo entendido que no es una decisión solo institucional, sino basada en la ley electoral. Se decide que de las 9 candidaturas a gobernadores, o bueno, 8, y el de la Ciudad de México, que no es una gobernatura, es una jefatura de gobierno, se ha decidido 5 candidaturas en género mujer y 4 candidaturas en género hombre. Esto implica, sin duda alguna, algunos acomodos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y yo plantearía dos cosas. Primero, partiendo de que ya es un hecho, de que serán 5 y 4, atendiendo a esta ley, que no quisiera entrar en esa disputa ideológica en estos momentos, en esa ley de paridad de género, donde la paridad está beneficiando más, entre comillas, a la mujer que al hombre. Yo no lo veo mal, pero repito, no quisiera entrar ahorita en esa disputa ideológica. Más bien yo diría, bueno, a partir de esto, pues habrá que buscar eh, 5 mujeres en 8 candidaturas. Y quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve claramente que en la candidatura a jefe de gobierno en el distrito, en la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, eh, pues el que va a mano en la estructura del movimiento, para no personalizarlo, porque lo vamos a personalizar más adelante, pero partiendo primero de este planteamiento, la estructura del movimiento, el que va a mano es Omar García Harfuch. Entonces, pareciera que de las otras 8, 5 serían mujeres. Y en este conteo, porque también hay una cláusula, un principio de Morena, que dice: no podremos nosotros elegir a una dama a fuerza o un caballero, porque también se dan los casos, si no aspiramos al triunfo, es decir, sacar a una persona que está asegurando el triunfo electoral por su género para poner a otra persona de otro género por cumplir estas expectativas
y entregar, o la posibilidad de entregar la candidatura lo que se esté disputando en estos casos una gobernatura a la oposición o darle vida a la oposición, no es es una decisión que no es fácil de tomar. Y debo decir esto, pareciera que Morena podría poner a cualquiera en cualquier demarcación y va a ganar. Lo cierto es que en la Ciudad de México estamos ciertos de que puede ser así, ¿no? De que cualquiera de los tres que gane, porque con todo respeto para Mariana Boy, está cumpliendo solamente esa agenda de género en las 4 propuestas. Hay 3 propuestas que se ven serias, y en esas 3 propuestas que se ven serias, como probables, por lo menos disputantes, pues en la Ciudad de México pareciera que no debería de haber problema de género, que cualquiera que elijan, sea hombre o mujer. Hay 2 caballeros y una dama los que están en la coyuntura: Omar García Harfuch, Clara Brugada y el doctor Hugo López-Gatell. Pues pareciera que aquí no hay problema, ¿no? Que aquí es un comodín, es decir, se podría acomodar. En las otras 8 habría que elegir a 5. Yo, sin pasar lista, mi querido Jonathan, sino simplemente haciendo un ejercicio, diría que en Querétaro iría Antares, ¿no? Como dama. En Jalisco aparece Delgadillo y está siendo impulsada muy fuertemente. De pronto aparece, aunque no es cierto que acaba de decidirlo, sino que, pues, bueno, está registrada, pero sí aparece de pronto una andanada de apoyo sobre ella. Entonces podríamos decir que es la segunda propuesta, aunque ahí Lomelí le saca, según las encuestas que vi, entre 15 y 16%, ¿no? Eh, digamos que Veracruz y Querétaro machinados, están tratando de machinar Jalisco, y yo veo, pues Mérida, incluso se plantea que pudiera ser Mérida, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México. ¿Quién más, mi querido Jonathan? Si por ahí Veracruz, este, Guanajuato, Guanajuato, Guerrero, Querétaro, y me falta uno. Puebla. Ay, Puebla. Ok, en Puebla no se ve de dónde puede haber sacar una mujer. En Guanajuato parece ser que están impulsando un perfil, de dama, y bueno, quedaría ahí volando o Mérida o Jalisco, o el propio Jalisco, repito. Y sería como di la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México diría: yo no tengo problema porque vaya dama, o vaya, aparentemente, que vaya dama o que vaya caballero, porque no nos impacta electoralmente. Cualquiera de los 3 pudiera tener las preferencias en el mismo sentido o muy cercanas a la realidad. Lo cierto es que, a partir de ese contexto, mi querido Jonathan, yo plantearía 2 cosas. La primera, la estructura de Morena sigue operando como operó a nivel nacional, sigue operando en el beneficio de las candidaturas a modo, o las candidaturas impulsadas por una cúpula. Y aun cuando esta alegoría de la democracia, lo digo sin burla, sino lo digo tratando de ser un análisis serio, esta alegoría de la democracia de Morena, de que el pueblo decide, pues sabemos que se vuelve eso, una alegoría, se vuelve una tarea a cumplir, ¿no? Se vuelve un objetivo que en estos momentos no se está cumpliendo, en el estricto sentido de decir el pueblo es el que decide, porque sabemos que hay una estructura, ¿no? Muy, muy fuerte. Mira, planteando estrictamente lo de García Harfuch, yo me di a la tarea de escuchar de ayer a hoy 2 o 3 entrevistas con él. Hay una que me llama mucho la atención, eh, porque le falta ¿cómo les diré? Ese colmillo político, ¿no? Porque si bien es cierto, es hijo del finado García Paniagua, que político de la vieja escuela política del nacionalismo revolucionario priista, de ese corporativismo, etcétera. Es cierto que, pues, García Paniagua pierde la vida cuando Omar García Harfuch es apenas un adolescente, está saliendo de la adolescencia, 16, 17 años. Pero fíjate, mi querido Jonathan, yo quisiera hacer esta reflexión. Él dice: en los eventos que he tenido, y plantea un par de eventos, incluso el de registro, hay mucho, eh,
adulto mayor. Esa entrevista es con Mónica Garza. Mónica Garza banaliza un poco en que, oye, fíjate que ya hasta te sacaron un muñequito y las mujeres, y porque estás guapo, y te hicieron un club de fans y en el registro, y entonces él trata de desviar ahí. Y dice, no, hay mucho adulto mayor, y también en estos últimos en Iztacalco, y plantea un par más, eh, también hay mucho adulto mayor. Yo me pregunto, ¿por qué hay mucho adulto mayor, mi querido Jonathan? ¿Se habrán sentido identificados con la seguridad pública en beneficio del adulto mayor o nos seguimos chupando el dedo? Lo digo de verdad, con crítica, no es golpeteo. La estructura de este proceso, específicamente del de Nacional a para acá, no ha cambiado. Hay muchos compañeros que le tienen miedo a la encuesta, ¿no? A cómo se va a hacer y todo. Yo lo dije y lo digo aquí públicamente otra vez porque lo dije en un espacio público que es un space. Yo participé en la revisión de los paquetes, ¿no? No tanto en el conteo, o no se malentienda. Se nos convocó y obviamente Noroña no tiene una estructura y entonces pues nos acercamos los que siempre lo apoyamos y acudimos a la convocatoria y les dije qué es lo que tenemos que hacer, venimos representación del diputado, se hace ahí una pequeña coordinación, se hacen los trabajos y vámonos, ¿no? A revisar. Y yo decía, yo no le veo problema a la encuesta, incluso en las encuestas espejo, a mí me tocó la suerte, porque es una suerte, nadie te elige ni te dice, simplemente quien coordinaba ahí los esfuerzos decía, pues sabes qué, a ti te toca para acá, aquí para acá, pero dividió como fuimos llegando, honestamente. Y entonces a mí me tocó la buena, vamos a decir, la de Morena, y yo no vi mayores contratiempos, honestamente, se los digo. Yo ese día dije, y lo digo aquí, lo repito, me fui a casa con la tranquilidad de que habíamos hecho el trabajo y que, bueno, estábamos en las manos del electorado, ¿no? Y de cómo se levantó la encuesta. Debo decir tres cosas. La primera, porque se malentiende esto. La primera, por supuesto que el noroñismo no tuvo una presencia, yo creo que es el que menos presencia tuvo en el proceso de levantamiento de la misma, es decir, donde había habido donde se convocó a un representante de cada uno de los participantes para que estuvieran incluso en el levantamiento de la encuesta, que era una urnita que yo vi físicamente cuando se abrieron los paquetes, una urnita de plástico donde se metía una pequeña boleta donde venían solamente los nombres de los participantes. Por cierto, el de Gerardo Fernández Noroña, como el de todos los demás, se les preguntó cómo querían aparecer. Noroña pidió que fuera Noroña, ¿no? Esa era su táctica, su estrategia de conocimiento, ¿no? Y de reconocimiento del pueblo. Todo se hizo bien. Había un perfil de los enviados por Marcelo que a todo le ponían pero, que alargaron mucho las cosas, que algo que pudo haberse hecho en unas 15 horas se hizo hasta 20, etcétera, etcétera, pero bueno, sabemos que cada quien tenía su estrategia en ese momento, no la critico, cada quien tenía su estrategia. Pero el hecho es que yo me fui tranquilo diciendo, pues yo creo que sí, como se debió hacer, ¿no? Y en ese procedimiento, pues había gente, Marcelo Ebrard, uno de ellos, donde pues prácticamente siempre tuvo presencia de un representante de él en el levantamiento de la encuesta. Entonces yo decía, pues la trampa no está en la encuesta, si le quieren ver la trampa, ¿no? Porque hay compañeros que preguntan, no, y tendría que ser totalmente transparente y decir, pues explicamos que la legislación y la legislación interna y los estatutos de Morena pues tienen sus propias lógicas, pero que aun cuando el Instituto Nacional Electoral no califica la encuesta como colegio electoral, sí la avala, vamos a decir que sí la sanciona, vamos a decirlo así, y entonces ellos tienen que recibir la metodología, qué encuestadora, las encuestas espejo, todo el procedimiento lo tienen que recibir, y así como lo recibe el Instituto Nacional Electoral, también lo reciben los aspirantes. Pues hay que decir, en ese sentido, yo creo que el trabajo de Morena no es desaseado. Yo creo que el problema está en otro lado, como lo dijimos con Jonathan, y en mi segunda intervención, para dejar ya participar en estos momentos a Jonathan, diría, la encuesta no es problema. Fíjense lo que les digo, la encuesta no es problema. El problema es cómo se está configurando el apoyo y cómo se impulsa una candidatura. Y no me hagan caso, eh, puedo no equivocarme, pero creo que en Jalisco, si se necesita, si es necesario para que aquí el género sea masculino, lo digo así con claridad, en Jalisco va a ir Delgadillo. Pudiera decirse, ¿y qué? Es mujer, el paso de Delgadillo. Quisiera que lo vieran. Adelante, mi querido Jonathan, pasándote este pase
del sospechosismo, ¿no? Buenas tardes. Hola a todos, antes que nada, pues agradecerles su presencia, su escucha más que nada, ¿no? Es que como doy clases ya también se me cruzan ahí los cables bien feo, ¿no? Pero su escucha. eh, el tema me parece que es muy importante, ¿eh? O sea, el tema es relevante, y creo que hay que agarrarlo desde una perspectiva marxista. eh, Porque yo creo que si lo atacamos desde una perspectiva como desde la forma, pues podemos cometer los errores que cometen los braderistas, ¿no? Que, que se dejan engalanar por las ninfas que ahí aparecen, ¿no? Entonces, como que pudiera parecer, ¿no? Que solamente Claudia es la que está allí, y si estuviera Marcelo Ebrard, pues serían las cosas diferentes. Yo diría, hasta si estuviera Noroña, las cosas no creo que fueran tan diferentes. A lo mejor ahí lo que cambiaría sería el perfil del diputado. Es como lo que pasa con Obrador, ¿no? O sea, pues dicen, bueno, Obrador lo hizo, claro, pero el perfil de Obrador estaba muy claro. Pero yo creo que ahí no, o sea, él lo podía hacer, ¿no? Con Noroña creo que también hay un margen de maniobra que lo puede hacer y el perfil se mantiene. Lo que nos preocupa es el perfil. O sea, lo que preocupa no es por qué lo hace Claudia, o no, o que lo haga Claudia, ¿no? Seguramente si hubiera llegado Noroña, el problema sería el mismo y sería muy difícil sacarlo a flote. Pero me parece que antes de poder dialogar sobre lo que pasa en Claudia, habría que dialogar, ¿no? A la Ciudad de México, ¿no? Porque la Ciudad de México es la forma de política más desarrollada que tiene el país. Digan lo que digan, no, están otros países, están otras entidades, no. O sea, por mucho que esté Oaxaca, por mucho que esté Guerrero, por mucho de las tradiciones políticas de lucha que hay en otras entidades federativas, la que tiene más claridad y la forma de política un poco más, más puntual y que tiene mucho más finés en la forma en cómo se desarrolla, donde hay más participación, se llama la Ciudad de México. Y si en la Ciudad de México hay un problema, yo no me quiero imaginar lo que esté pasando en las otras entidades, ¿no? Bueno, ni siquiera me lo imagino. Simplemente Puebla, Jalisco, es un cochinero. Ya, eso ya nos da una marca muy importante. Y ya no me quiero meter a Guanajuato, Querétaro, a Yucatán, que pues si hayan a Romel Pacheco, no crean que es únicamente por él mismo. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de la Ciudad de México? Lo que me preocupa de la Ciudad de México no es que se vaya a lanzar a Harfuch, y no es que lo vaya a lanzar Claudia Sheinbaum, porque seguramente cualquiera de los que estaban aspirando a la coordinación sí van a encontrar con ese problema. Lo que me parece importante de notar de la Ciudad de México, y que eso va a pasar en las otras entidades, es la cuestión política o la conclusión política que yo obtengo y que voy a lanzar en la biocolumna bastante larga. Ya de una vez aviso, ¿no? Para los que gusten escucharla, es muy larga la que voy a lanzar mañana sobre este tema. Sí, la conclusión política que es, Argentina la va a definir la derecha. La Ciudad de México la va a definir la derecha. Ese es el problema. O sea, el balance específico y el que yo quiero desarrollar, o el que yo quise desarrollar también anteriormente, es que en la Ciudad de México no va a definir la candidatura la izquierda. Por eso yo mencionaba, o sea, en el balance que yo hice anteriormente, o ayer, es que Claudia está dispuesta a sacrificar la parte de la izquierda radical porque en sus cuentas no le interesa. Es decir, ese es un 2%, de 2 a 5%. Lo que le interesa a Claudia Sheinbaum es permear sobre la derecha de la Ciudad de México, que es la mitad, esta es la mitad de la población. O sea, ¿por qué, no, o sea, ¿por qué está en este juego esquemático sobre la posibilidad de que pueda ser Omar Harfuch? Porque ella sabe muy bien que Clara Brugada, ese esquema de Clara Brugada o gran parte de la población que apoya a Clara Brugada va a apoyar el movimiento. O sea, es el voto duro del obradorismo que no se le va a perder. O sea, ese voto duro lo tiene. Sabe muy bien en sus pronósticos derivado de su amistad con los compañeros y compañeras que tiene de matemáticas, sabe muy bien
que hay una parte de la izquierda que está muy fijada en la izquierda, ¿no? Bueno, la que es de la izquierda. Y que ese sector de la izquierda es el 2%, del 2 al 5%, no tiene más. Y sabe muy bien que no va a influir en la decisión. Es decir, que mi compañera, amiga y a la cual quiero mucho, Ruth Dávila, no vaya a votar, no le interesa. O sea, ese es el problema, ¿no? Es el verdadero problema. Y lo que le interesa es la derecha, porque la ciudad tiene una derecha muy amplia, muy grande. Y ese sector no se va a dejar engalanar por Clara Brugada. De hecho, todo lo contrario, yo creo que hay una resistencia muy fuerte de esa derecha, esa derecha que está en la Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo, una derecha que también está en la Cuauhtémoc, la que está arriba en Azcapotzalco, la que está en la Magdalena Contreras, que tiene una tendencia, hay sectores periodistas muy fuertes. Bueno, solo te les voy a poner el ejemplo. La voy a sacar. Nos está escuchando Héctor, y si me está escuchando Héctor, le mando un abrazo, pero la voy a tener que sacar. ¿Cómo llenaron o cuál fue la práctica para llenar la Magdalena Contreras de Clara Brugada? Con camiones. Bueno, pues habría que decir por qué. No le alcanza, ¿no? Entonces tienen que hacer esa movilización de masas, ¿no? De los sectores donde sí tiene el potencial, que es el oriente, y llevarlos a esa parte, porque no le alcanza a Clara Brugada. Pues hay que decirlo. Entonces, ¿quién sí podría, a lo mejor no les gusta al sector del oriente, Omar Harfuch, pero engalana muchísimo a la derecha un perfil como el de Omar? Es por eso que anda ahí entre los medios de comunicación y banalizándose y pues, la política pequeña, porque no va sobre nosotros, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo. O sea, a mí me extraña cuando compañera como Ruth u otros compañeros dicen, no, pues es que es bien banal, pues claramente, pues no te está hablando a ti. El problema es que Omar Harfuch le está hablando a la derecha, y la derecha, es donde yo tengo entendido, no se muestra como la gran sapiencia o que tenga libros y textos. Es banal la derecha. Entonces, si así está el problema en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene cierto nivel de politización y cierto nivel de cultura, bueno, pues ahí están las tres universidades más grandes de América Latina, la UAM, el Politécnico, la UNAM y la nada despreciable UACN. Bueno, ahí está el ITAM, las universidades más grandes privadas de América Latina, ¿no? Pues está el ITAM, está la Ibero, o sea, tiene un potencial académico. Bueno, las universidades, las famosas bibliotecas públicas, ¿no? Y aún así, la derecha va a definir esa elección. Yo no quiero imaginarme cómo está Yucatán, ¿eh? Ni siquiera me quiero meter cómo está. O sea, el problemón que ha de ser para definir un perfil político en Yucatán. Y bueno, y Jalisco y todo lo que es el Bajío, olvídense, ¿no? O sea, ahí Antares va a tener que rezar o va a tener que, no sé, salir con un escapulario o con la Virgen de Guadalupe porque no veo la forma en cómo va a movilizar las masas. Entiendo Puebla, ¿no? Pues Puebla, yo creo que Armenta y, ¿cómo se llama el otro? El Nacho Mier, pues yo creo que se va a tener que vestir de San Judas Tadeo o de San Juan, ¿no? Me acuerdo cómo se llama el cabrón que andaba ahí en la villa con la, ¿no? O sea, se va a tener que vestir de algo así porque no hay manera de movilizar ahí es mucho más complicado, ¿no? Entonces van a tener que recurrir a esas ligas tácticas. Esta Claudia, siempre se me olvida el chingado apellido, pero se llama Claudia, que también está compitiendo ahí en Puebla. Bueno, pues vean cómo está su campaña. O sea, en vez de politizar y salir a las discusiones teóricas, se pone a un video musical que dice, si es Morena, es la mejor o algo así, ¿no? Si es Morena, es Rivera, ¿no? Claudia Rivera, si es Morena, es Rivera, ¿no? O sea, la banalidad por todos lados. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué lo hace? Y lo hace porque quien va a definir las elecciones en todos sus lugares es la derecha. Y yo cierro con eso, ¿no? Para no alargarnos, podríamos mencionarlo, pues es un pequeño problema, ¿no? O sea, yo dejaría ese elemento, ¿no? O sea, a lo mejor una segunda participación y última, habría que pensar cómo es que creamos el otro polo. O sea, porque creo que el balance es que en esos 6 años no hay izquierda en México, una izquierda aglutinada, ¿no? O sea, una izquierda fuerte.
sino hay progresismo, dirán por ahí, pero eso no significa que seamos de izquierda. Entonces, no hemos logrado consolidar un proyecto de izquierda. Y eso es problemático porque entonces estos son los niveles que estamos viendo. O sea, a esto tenemos que recurrir, a esto van a recurrir los políticos. Entonces, creo que tenemos que hacer ese balance, ¿no? O sea, Omar Harfuch está allí porque Claudia cree o tiene la impresión de que para ganar la Ciudad de México tiene que llegar a la derecha porque ellos van a definir en última instancia esa elección. Por eso la entrada de Romel Pacheco y todo lo que hemos estado viendo ahorita en este momento, porque no existe izquierda en México, o sea, existe una izquierda bastante difuminada y creo que ahí sería el otro elemento, ¿no? ¿Cómo construimos en México a la izquierda? ¿No? Desde el perfil del diputado, esa sería la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a reconstruir la izquierda en México a la altura del diputado para que estas prácticas no se repitan? En este momento no hay manera. Yo no sé, a lo mejor la única forma en que Clara Brugada llegue es por la cuestión de género, pero yo creo que van a mover cielo, mar y tierra para poder meter a Harfuch, porque creo que es el perfil que le llena el ojo a Claudia para ganar la Ciudad de México. No es una cuestión, ya es bien feo, ¿no? Porque no es una cuestión de principios de políticos, es una cuestión electoral. O sea, eso es lo que busca Claudia. Entonces, lamentablemente hay un problema muy fuerte, pero que se puede resolver. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero yo dejo el escenario allí, ya después, en una segunda y última participación, me gustaría también reflexionar un poco sobre la izquierda de México. Ahí la dejo. Fíjate, Jonathan, quedas en el clavo. Y lo voy a decir porque independientemente de la banalidad, que estoy totalmente de acuerdo contigo, hay preguntas que se le hacen al precandidato, al aspirante a la coordinación en la Ciudad de México. Y voy a entrar a esa retórica, porque además es una retórica que escucho yo en compañeros que se dicen de izquierda, incluso algunos estudiando a Marx, ¿no? Y no sé, o sea, trato de no ser grosero porque después por eso me bloquean, ¿no? Porque piensan que soy grosero, enojón o no sé, pero soy determinante, ¿no? Y puede ser no una, esa determinación que tengo que tomo a juego con Jonah y le digo, soy el ortodoxo, ¿no? De los dos, pudiera ser incluso no una, digamos, no algo positivo, sino algo negativo en mi manera de ver la vida, pero, y la vida política del país, pero vamos, yo tengo 58 años, no voy a cambiar, tengo esa malformación, vamos a decirlo así, donde yo soy muy determinante. Algunos me dicen que sectario, puedo aceptar incluso esas falencias de mi carácter o de mi formación política, pero voy a ser claro, porque en esa determinación, pues sí, me vuelvo un poco quisquilloso, vamos a decirlo así. No quiero que se tome que lo que yo estoy diciendo es verdad, no. Por eso estoy diciendo, esas son las falencias de mi pensamiento, pero perdón, trato de ser determinante en ese sentido. Le preguntan a Omar García Harfuch directamente, eh, hay un sector de Morena o en el movimiento que se llama o se hacen llamar los radicales, que yo creo que no, que nos llaman radicales, ¿no? Y nosotros, pues en vez de hacerlo peyorativamente, decimos, pues sí, si somos radicales lo somos, ¿no? Y entonces, en esa consecuencia de preguntarle, no estás en ese espectro, ¿no? Incluso la crítica viene de ahí y no están muy contentos con tu candidatura o tu posible candidatura. Y él contesta con un pragmatismo que es el que yo creo que es a donde Jonathan le da al clavo. Se está matando la ideología con pragmatismo. Y se está matando la ideología con pragmatismo como se le mata de igual manera a la ideología revolucionaria que nosotros tenemos y que es tan válida como cualquier otra, eh, a cambio de lo electoral. Es decir, se cree que la transformación tiene que ser electoral. Se le tiene mucho miedo a no tener la mayoría. Y no estoy hablando, no vayan a tergiversar, se los pido de favor, no estoy hablando de que, claro que tenemos que construir la mayoría en el Congreso, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿a huevo? Yo pregunto, ¿no? La contestación de Harfuch, y es a donde entro. La contestación de Harfuch, esa pregunta dice, pues porque tenemos, no lo veo mal, o sea, somos plurales, amplios, y tenemos que gobernar para todos. No se te está preguntando eso, cabrón.
O sea, se te está preguntando por qué, cuál es la razón por la cual tú crees, Omar García Harfuch, que nosotros los radicales, y por supuesto que incluyo a Jonathan, que es un poco menos ortodoxo que yo, lo digo con cariño, ¿por qué nosotros que somos tan determinantes decimos no puede ir este cabrón? No se gana con el 60, se gana con el 40. ¿Para qué carajos? Con el 40 ganamos con Catel, estoy seguro. Y con Clara, estoy seguro, lo ganamos con el 40. No ganaremos la Benito Juárez. Yo les digo una cosa, ¿quieren ganar la Benito Juárez? Ofrézquese a algún panista de aquí y con gusto va a decir, no, pues Morena me la asegura, ¿no? No, y te presentas con Harfuch, ¿no? Nada más que gane la encuesta Harfuch, la Benito Juárez es morenista. Como pasa, como bien lo dijo Jonathan, como va a pasar en algunas otras entidades. Miren, vamos a ser claros, la izquierda gobernaría Coahuila si hubiera ganado Guadiana, pues no, gobernarían las viejas prácticas priistas. ¿Por qué Guadiana es muy importante en Coahuila? Pues porque tiene ese perfil político, el perfil político priista. Por el hecho de que haya recibido la canonjía de venirse para acá, que se haya arrepentido de sus malas mañas y que ahora diga que ya es un político probo de izquierda, pues no, no lo es. Ahora, a mí sí me da coraje, soy un determinante, me encabrono y a veces digo pendejadas, ¿no? Casi siempre, pero se las voy a decir claramente, ¿no? O sea, la gente cree que ser de izquierda es una moda, es decir, eh, hay gente de derecha que tiene todos mis respetos, que ha dicho abiertamente, no, pues yo voté por Fox, o yo voté incluso por Calderón, pero ya aprendí que el camino es Obrador. Y porque ya aprendió que el camino es Obrador, tiene esa mística de izquierda de lucha, pues no, hay que decirlo abiertamente, ¿no? Y fíjense, voy a traer a colación una entrevista de Julio Astillero al doctor Gatel, por cierto, bastante agresiva, la primera que tuve, porque estuve haciendo mi tarea. Y le decía, a ver, doctor, dígame, por favor, ¿usted es de izquierda? Sí, sí, soy de izquierda. Y dice, a ver, dígame, por favor, los libros que ha leído. Y el doctor Gatel le dice abiertamente, pues es que yo no soy de izquierda dogmática. Aguas, ¿no? Fíjense, aguas. Porque la izquierda dogmática no está en el perfil revolucionario, no está en la lectura, no está en que Jonathan y yo devoremos libros de Marx y Engels. No, no está ahí. Ojo, no está ahí. Esas son herramientas, cabrones. Entonces, no estoy haciendo una crítica a Gatell, estoy haciendo una crítica a Julio Astillero, porque resulta que es precisamente lo que hace que nos digan locos, que nos digan anacrónicos. No, no se necesita leer a Marx y a Engels para ser de izquierda. Hay una mística de izquierda muy importante en el pueblo. Yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que el respaldo que tiene Noroña es por Marx y Engels? ¿O es porque está determinando Noroña con su posición política de profundizar la cuarta transformación y explicar qué es profundizar lo que el pueblo quiere? Que Noroña, que es el que tiene esa propuesta de profundizar, tenga las herramientas marxistas necesarias para tener claro que se puede y se debe, y es más, que se debe cambiar el sistema económico, esa es otra cosa. No, no se vayan con la finta. Nosotros no queremos un pueblo, ¿sí? Lleno de marxismo en las venas. Queremos que disfrute del marxismo. El cuadro político que tenemos que hacer y la politización que tenemos que hacer no es solamente dar a entender lo que el marxismo pretende, sino decirles con la claridad que es por qué son las razones que este país con política neoliberal cae en lo que está cayendo y que esa es la razón, la política neoliberal. La política neoliberal, la política capitalista, la política imperialista es lo que mantiene los niveles de pobreza y precariedad en el pueblo. Punto. Yo vuelvo a repetir esto que creo que lo dije ayer, porque tengo mala memoria además pero lo vuelvo a decir. ¿Cuál es la diferencia entre Noroña,
la propuesta de Noroña, y perdón que traigo otra vez al diputado, pero no encuentro otro que tenga esa propuesta, ojo, no la encuentro en el movimiento, y la propuesta del propio Morena, impulsada por Susana Prieto con respecto a las 40 horas. Que Noroña dice, las 40 horas está perfecto, pero yo quiero 20. Eso es, yo le tengo que explicar a la gente que Noroña iba a gobernar para todos. Pues no, cabrones, pues claro que iba a gobernar para todos, pero en el proceso del gobierno para todos, el presidente ha sido muy claro, por el bien de todo, primero los pobres, cabrones. Si le apegamos a las estructuras económicas que son las que tienen precarizado al gran porcentaje de esta población, pues gobernamos para todos, cabrón. O sea, no, pues véngase a la derecha porque yo gobierno para todos. Ah, cabrón. Pues déjenme decirle una cosa, y voy a ser igual de determinante y me va a decir loco, y ya sabe, marxista, ortodoxo y la chingada. La derecha no gobierna para todos, gobierna para un poquito. No tienen idea para qué tan poquito gobierna la derecha. Puede haber gente tan pragmáticamente de derecha como el señor Carlos Slim, que con toda la infraestructura que tiene, que sería imposible derribar, le vale madre quien gobierne, porque sabe que las estructuras del sistema económico están intactas. Y eso es una cosa que dijo Gatell, y aquí no me dejarán, porque me la compartió Jonathan. Lo dijo. ¿Saben qué es lo que le falta a esta cuarta transformación? Golpear las estructuras económicas neoliberales. ¿Saben cuál era la propuesta de Noroña? Eso, golpearlas. ¿Ustedes creen que si Noroña dice comida para todos, no golpea las estructuras neoliberales? O sea, se necesita explicarle al señor que le estamos diciendo que comida para todos, que Marx y Engels y que la cuarta, no estoy, o sea, no estoy demeritando el esfuerzo porque aquí hay un cabrón que lo hace permanentemente, que se llama Jonathan, y además es muy valioso que se haga, pero no me vengan con Julio Astillero diciéndole al doctor Gatell, a ver, si usted es de izquierda, dígame si leyó, ¿qué leyó? Bueno, obligó a Gatell a decir algo que me parece muy vulgar, no por Gatell, sino para que ya no estuviera chingando Julio Astillero, lo digo con respeto. No, pues yo leí aquí está, ¿no? El famoso libro del Partido Comunista de Marx y Engels. Y no nada más lo leí, lo estudié, dijo, ¿no? Ahí está. Y yo les voy a decir una cosa, y leí un poquito a Lenin, y leí, lo está diciendo Gatell, pero ¿por qué lo tiene que decir? Porque así ya le aplaudimos, ya es de izquierda, no, chingón. Pues mañana Harfush va a decir que se leyó toda la Ilíada y la Odisea y que es un experto en literatura moderna, cabrón. Aunque sea una contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la cultura es para todos. No me vengan con esas chingaderas. O sea, eso sí es golpear. Fíjense lo que les estoy diciendo, eso sí es golpear. O sea, está en el nivel, Julio, con todo respeto te lo digo, si es que nos ves alguna vez, estás en el mismo nivel que Ciro Gómez Leiva preguntando a Gatell si no es el doctor muerte. Estás en el mismo nivel. O sea, precisamente por eso, esta pinche izquierda, ¿no? Que es retrógrada, esa que quiere que a huevo leas a Lenin para ser izquierda, ya valió madre. Porque si ustedes están esperando que todo aquel que se diga de izquierda haya leído a Lenin, para poder gobernar este país con un perfil de izquierda, ya valió madre. O sea, yo se los digo honestamente, ya valió madre. Vamos, si no leen ni el esto, cabrón, ahora quieren que lea Lenin todo el país para que tenga la conciencia política de decir, no es Harfush, ¿y por qué? Pues por eso este cabrón, que sí leyó a Lenin, que sí lee a Marx y que leyó y que sigue leyendo, que es Jonathan, te está explicando con lujo de detalle por qué no vamos con Harfush. Eso no quiere decir que le tenga que explicar a toda la sociedad y que te diga que no, si lees el Capital, tú vas a saber por qué no vamos con Carlos. O sea, no entremos a la retórica estúpida del sectarismo de la izquierda revolucionaria, que no somos nosotros, ese sectarismo, y a la retórica estúpida de que gobernar para todos es aceptar a cualquier cabrón. Pues si vamos a gobernar para todos, ¿por qué no apoyamos a Margarita Zavala? Ella huevo que gana la Miguel Hidalgo, puta, me corto uno y vamos a apoyar a Margarita Zavala, ¿no? Igual mañana la convencemos a Xóchitl Gálvez y que diga, qué pendeja soy, pues si yo vendí gelatinas, vengo del pueblo,
me equivoqué, voy con Morena, véngase Xochitl Gálvez, la Morena, le aplaudimos, y es más, Xochitl, bajamos a Harfush, eres tú para la Ciudad de México, ¿no? Y nos quitamos el pedo, ya ni Clara. Esas son esos son los peligros, lo estoy vulgarizando lo mejor que puedo, para que se entienda. El problema está en el perfil político, cabrón. O sea, nosotros, los de Libres, Justos y Digno, y en eso sí puedo hablar por mis hermanos, estamos orgullosos del trabajo que hizo Gerardo Fernández Noroña. No nos montamos milagritos, ni nos ponemos nosotros, gracias a nosotros. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, lo que le prometimos desde hace 2 años al diputado hacer, apoyarlo, porque creemos en él. ¿Por qué creemos en él? Porque esos perfiles como el del diputado que hoy está feliz, que hoy siente que todo ese pinche esfuerzo de años y años y años y años de lucha se ve reflejado, ¿saben en qué? En lo que más aspira un político, en el cariño del pueblo, en el apoyo del pueblo. En estos momentos haya ganado Claudia o no haya ganado, el hecho de lo que pasó en Los Ángeles catapulta al diputado no en la banalidad de ser él el elegido, sino en la conciencia de que él despertó una conciencia revolucionaria en muchos. Y nosotros estamos convencidos que es ahí que podremos perder electoralmente alguna ciudad, como se perdió Coahuila, pero que no podemos perder el rumbo de la revolución. Es lo que yo creo, y creo firmemente. Es decir, si ustedes a mí me preguntan, un candidato de unidad de la Ciudad de México, candidato de unidad en el beneficio de la transformación, yo les diría que es o Gatell o Claudia, digo Clara, perdón, o Gatell o Clara, tomando en cuenta que Clara entró al juego de la cargada. Eso me tiene, porque yo a Clara le tengo una admiración especial. Le tengo una admiración especial porque con nuestro pequeñísimo grano de arena estuvimos ahí chingándole en la delegación Iztapalapa cuando lo de Juanito. Y estaba muy cabrón. O sea, no estaba cabrón, estaba muy cabrón el pedo de Juanito. Y lo que le hicieron a Clara desde el PRD. Lo tenemos clarísimo. Y o sea, porque hay principios, esos principios no se pueden traducir en no importa cómo, ¿no? O sea, no importa cómo, lo importante es llegar. Yo no creo en eso. Miren, no creemos en eso que Noroña dijo hasta donde llegue, pero llego. Y llego en el sentido de que algo se siembra. No siempre se tiene que ganar en lo electoral para sembrar conciencia, para empezar a sembrar y después cosechar. Y el noroñismo en eso está. Y no nos vamos a mover de ahí. Ayer me dio muchísimo gusto que Gerardo le haya hecho un reconocimiento a Jonathan y que diga, lo reconoce como marxista y dice, y sí, sí es cierto, tenemos que generar un movimiento que yo lidereo y que tiene que seguir impactando. No nos vamos a detener. Y ese es un anuncio, no es una amenaza, porque somos muy chiquitos, pero es un anuncio a García Harfuch y a toda esa estructura morena. El noroñismo no se va a detener, no perdió y desapareció. Se fueron los que se tenían que ir, se fueron porque se quisieron ir. Pero nosotros estamos ciertos de que se cosechó, se sembró algo para tener una cosecha. Y vamos a estar regando el surco todos los días, que se llama profundización de esta transformación. Si no la profundizamos y esa profundización solamente viene de la izquierda, olvídense de Omar García Harfuch. Con todo respeto, yo no tengo nada personal en su contra, absolutamente nada. A mí me parece muy grosero que le digan a López-Gatell, nada más por el contraste, que le digan a López-Gatell, pues un pinche doctorcillo ahí culero, si no ha gobernado nada, ¿no? Que se les recuerda, ¿no? Noroña, pinche diputadillo ahí culero que ha gobernado, ¿no? Y Harfuch, díganme qué ha sido. Bueno, me enteré, en estos días le entregaron, o le están por entregarle su credencial de Morena, ¿no? Por si hay alguna descalificación que no era de Morena, pues ahí se la van a entregar. Por cierto, López-Gatell creo que no la tiene, y sería un error que la promoviera, por cierto, pero es decisión de él.
Yo a lo que me refiero es esto. No podemos seguir obviando que el Termidor, que lo decía muy bien, lo explicaba muy bien eh, Segales, se me olvidó su primer apellido, perdón, lo explicaba muy bien el Termidor, ¿no? Y que en la plática con el querido amigo Oscar Rojas decía él, el Termidor, sí, el Termidor es ese, el Termidor es ese, señores. El que diciendo, pues yo soy eficiente, ¿no? Soy eficiente para lo electoral, pero dentro de la eficiencia, híjoles, no se me vaya a colar algún culero, ¿no? No tendré yo la culpa. Me están pidiendo el 60, el 70% en la Ciudad de México. Pues tendré que pactar con algún culero. Repito, tampoco personal, ¿no? Ahí está Rommel Pacheco. ¿Quién es Rommel Pacheco? ¿Quién es? Es un producto de la derecha. Ahora lo recibimos de verdad amorosamente. No quiero quedar como. También hago críticas, por ejemplo, a Ackerman, ¿no? Y las hago claramente, ¿no? Hay que construir disidencia, pues hay que construir la disidencia popular más impactante, y con esto cierro para que Jonathan cierre, la disidencia dentro de un partido popular más importante es la que no tiene liderazgos, es la horizontal. Necesitamos un liderazgo que convenza a la horizontalidad, que, que impacte en el partido. Y perdón, Ackerman no lo es. Bueno, Ackerman tan no lo es, perdón, voy a ser claro en esto, para que vean que la crítica no solamente es de un lado ni del otro, que solamente Noroña fue a la invitación de ese grupo disidente a dialogar con ellos y después se le invisibilizó. Si creen que estoy mintiendo, vean, es el único que fue respetuosamente a la invitación de ese grupo político. Y ya ha llegado el momento cercano a él decía, o es Claudia o es Marcelo. O incluso creo que incluyó a Dan Augusto, ¿no? Y el único que tuvo la decencia de tomarlo en cuenta, lo invisibilizó. ¿Ustedes creen que eso es disidencia? ¿Ustedes creen que alguien que dice que lo que busca es la democracia en el partido hace ese tipo de prácticas? Eso es a lo que me refiero. Aguas con el Termidor. El Termidor después se coloca una pinche mascarota de ese tamaño de pueblo. El pueblo huele a quienes son sus iguales. Quizá por eso López Gatell es bien recibido en la Merced, en el centro, anda ahí perifoneando, porque el pueblo huele al pueblo. Como decía, y lo decía no de manera peyorativa, un gran amigo y maestro mío del marxismo, dice, mira, los marxistas tenemos que ser como los perros, tenemos que oler a quienes, tenemos que reconocer con el olfato al traidor, al que se acerca, al que se disfraza de izquierda, porque es el peligro. A la izquierda permanentemente la están atacando los que se dicen de izquierda y los que abiertamente, pues, aceptando la invitación de apertura de ese famoso gobernar para todos, dicen, pues yo acabo de mentarle la madre a López Obrador ayer, pero hoy ya me arrepentí. Dejo ahí un tema, lo iba a tratar, a propósito no lo traté porque lo tengo que investigar, pero vamos a investigar quién es Suma. Y esta chica heredera del magnate Ili Ortiz, que está dentro de un grupo, entiendo, privado, y que se está hermanando con Morena, con las juventudes morenistas, apoyando a Claudia Sheinbaum, ¿no? Es para reflexión. Adelante, Millona, ciérrale, mi hermano, y perdón si me tomé algo de tiempo, pero pues me emociono y me encabrono, y yo sé que después no les gusta que me encabrone y que soy regañón y la chingada, pero no sé, mi hermano. Tú tienes ahí un tema por tratar,
Ciérralo, mi hermano, y tómate el tiempo que quieras. No, no, no te preocupes, está bien. O sea, yo creo que hay que también acostumbrar a la audiencia que las cosas importantes no se pueden de un plumazo, ¿no? Creo que también eso forma parte de la formación política. Hoy estamos inmiscuidos en el TikTok y todas esas cosas y quieren que en 30 segundos pues, te resuelvas el problema. Por andar resolviendo el problema en 30 segundos, no salen tus problemas. O sea, salen estas cuestiones importantes, ¿no? O sea, no puedes tú lograr tener una sociedad informada si estás acostumbrado que en 30 segundos te tienen que responder temas muy, muy, muy amplios. Entonces creo que sí, eso es importante cuando se tenga que desarrollar, pues se tiene que desarrollar en el tiempo que sea necesario, no es ninguna cuestión en ese sentido. Y bueno, sobre los posicionamientos que tú lanzas, pues yo creo que este es el espacio, ¿no? O sea, si no fuera aquí, ¿dónde? En los space no se puede. Eso, creo que también te lo he dicho yo, o sea, en los space no podemos ir y madrear como acostumbramos en los espacios, a menos que el space sea del noronismo, ¿no? Pues ahí sí pues, nos soltamos, pero en otros spaces es mucho más complicado por lo que hemos comentado, ¿no? A nivel general. Entonces, bueno, yo creo que en este balance que me parece que es muy importante, es señalar que el diputado Noroña es ese polo de atracción que necesitamos. Es decir, si nosotros hacemos un balance serio de lo que pasó en la coordinación nacional, debemos de tener dos cosas en claro, ¿no? Su efectividad está, bueno, su marcaje oficial está en 12.5, el cual yo creo que es un poquito más grande, porque las encuestas suelen quitarle, más a la izquierda, suele quitarle un porcentaje entre un 5% más o menos, va a estar entre 17%, 18%. Más un porcentaje mucho más amplio, debe estar entre el 15 y el 20%, en una potencia, debe estar ahí, más todo lo que se acumule fuera, ¿no? Pero debe estar en una potencia entre el 15 y 20% más o menos. Entonces me parece que no es una fuerza menor. El problema con la visión del perfil del diputado es que está desorganizado. Entonces, aquí el problema es, o sea, antes de crecer, tienes que organizar la base que tiene. O sea, porque tú no puedes decir, vamos a crecer y todos desorganizados, ¿no? Jalando para cualquier lado, para y para. O sea, porque lo que sí ha pasado es que en este complejo escenario, lo que pasó es que se limpió una parte de los que se dicen ser noronistas, que es una parte muy, muy pequeña. O sea, lo que se limpia es la parte de la hegemonía. O sea, dentro del movimiento, hay que ser claros, había tres posiciones muy importantes. Una eran ciertos sectores de la ultraderecha, que hay que señalarlo. Había un sector de la ultraderecha que se quería montar sobre el proyecto del diputado, bastante agresivos, que andan haciendo el ridículo por cualquier parte, pero bueno, no quiero ni hablar de ellos. Hay un perfil que eran de los muy, muy liberal, era un perfil liberal que sí apoyan al diputado, pero pues, son liberales, y este perfil en su mayoría se recorrió con Marcelo Ebrard. No quiero hablar mal de nadie, pero pues, ahí está la famosa Miss Wolf, ¿no? Esos tipos de perfiles que se dicen ser muy envalentonados, ¿no? Y quedó una estructura, ¿no? Que es marxista, que no somos los únicos, o sea, eso que es claro. O sea, no somos los únicos, pero formamos parte de toda esa estructura importante. Pero abajo de esta hegemonía, en donde también hubo un movimiento tectónico, el pueblo que enarboló a Noroña no ha dejado de cerrar filas con él. Así hay que sacar la lucha por la hegemonía, porque siempre se da, eso no lo vamos a negar. Y la otra cosa es el pueblo. O sea, el pueblo o sea, no ha dejado de apoyar a Noroña. Lo de Los Ángeles es simplemente un pequeño vistazo de que hay un pueblo muy, muy contento con. Entonces, yo creo que en esos vaivenes, en esos procesos importantes, hay que dejar claro que ese 12.5 al 15% y ese desde ese 15 al 18, 20, que es el potencial, me parece que hay que organizarlo. O sea,
el 12.5 al 15% hay que organizar. O sea, hay que organizar, o sea, necesitamos organizarnos, porque si no nos organizamos, entonces lo que es una potencia muy poderosa en torno a la cuarta transformación, solamente va a quedar en su forma, o sea, simplemente está en una forma, pero todavía no tiene el contenido necesario para formar un polo de atracción. Mire, el diputado es tercera fuerza a nivel nacional. Claudia, la derecha y el diputado. Y en la derecha y el diputado o sea, el PRI, PAN, PRD, va a tener como un 14, 15%, el diputado tiene un 12.5%, tercera fuerza pegándose solitos. No quiero hablar de Marcelo Ebrard, porque pues, Marcelo Ebrard pertenece a la fuerza de la derecha, pero bueno, hasta Marcelo Ebrard, pongan ustedes que le pone un 14, 16%, o sea, están ahí, ¿no? 12.5, 16, 17%, es tercera fuerza el diputado. No es nada menor, pero el problema es que la diferencia entre la derecha y la diferencia entre el diputado es que todavía no se ha organizado políticamente. O sea, se necesita una estructura organizativa y que esa estructura organizativa no tiene que pasar con la línea vertical, sino que se tiene que crear en una línea horizontal, sí, bajo la figura del diputado, apoyando al diputado, pero desde una trayectoria horizontal, ¿no? En las calles principalmente. O sea, no podemos repetir los errores de Ackerman o de los que apoyaron a Ackerman, ¿no? Que dijeron, sí, vamos a ser disidentes, pero pues, el que manda es Ackerman. Aquí todavía no. Aquí lo que tenemos que hacer es otra cosa diferente, ¿no? Por eso fue muy importante que ciertos grupos sí se aislaran, que ellos mismos lo hicieron, ¿eh? Nadie los corrió, nadie dijo que se fueran, simplemente se les dijo, el diputado no va por ahí, quisieron ir por allá, pues bueno, pues ya entendidos el dilema, yo me peleé con ellos, con un grupo importante de los ultraconservadores, y yo les dije, por ahí no va el diputado, dijeron, no, tú estás mal, sí va a ir, y bueno, pues entonces váyanse ustedes por allá, pero después no anden chillando, que los anda regañando, porque va a pasar eso, bueno, lo que pasó, y se pusieron a llorar. Entonces, frente a eso, claramente que fue sano, y fue sano porque esos grupos sí quieren una verticalidad, y nosotros no queremos una verticalidad, nosotros queremos un proceso orgánico de disidencia política. O sea, lo que tenemos que construir es un movimiento organizado que tenga contenido, pero para que ese movimiento organizado tenga contenido, debe estar en la disidencia, debe ser disidente. Y disidente no quiere decir que le apedreamos a Morena. Disidente quiere decir que no estemos dentro de las estructuras corporativas de Morena, que seamos un contrapeso a esas estructuras. Y la única manera de ser un contrapeso es que seamos disidentes y nos organicemos por nuestra propia cuenta, bajo nuestros propios mecanismos. Entonces, esa sería como que la segunda línea, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer sí es organizarnos políticamente. O sea, tenemos que crear una proyección política de manera general para que entonces esa fuerza que tiene el diputado empieza a crecer. Y entonces, cuando empieza a crecer, se empieza a moldar y empieza a tener forma y contenido, entonces puede ser un punto de atracción, que es lo que va a necesitar Claudia Sheinbaum. Lo que Claudia Sheinbaum va a necesitar para poder gobernar desde la izquierda ese punto de atracción. Si no lo tiene, se va a recorrer hacia la derecha. Eso, o sea, no hay que ser un mago, ¿no? Si tú tienes el polo de atracción en el otro lado, te vas a recorrer porque la derecha va a seguir como que teniendo definiciones políticas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La pelea no es contra Claudia, ¿no? O sea, pues, Claudia está en medio, la pelea es contra la derecha. O sea, es decir, lo que tenemos que hacer es una proyección política para que la derecha pierda su base social. Y entonces esa base social se vaya concientizando cada vez más hacia el pro de la izquierda y tener una ofensiva mucho más importante. ¿Qué es lo que tenemos que construir? Bueno, pues lo que tenemos que construir es la izquierda en México. Eso es lo que tenemos que construir, es el gran camino que tenemos que llegar a desarrollar para que no nos sigan viendo como que somos el 2.5%, porque además no lo somos, no somos el 2.5%, somos mucho más. El problema es que no estamos organizados. Entonces, lo que tenemos que buscar es una forma de organización política lo suficientemente amplia para que podamos nosotros tener esa capacidad y para que el diputado pueda tener esa articulación y ese proceso a nivel general. Yo se lo mencionaba un poco a Luis Mauricio, creo que también lo mencioné, pero no se lo mencioné,
que entre el 12.5 al 2030 se debe de convertir en el 30% efectivo. Tiene que tener en la valoración de las encuestas el 30%. ¿Por qué? Porque si llega a tener el 30% de las encuestas, ese tiene un 40%, porque el que le quita, ¿no? Entonces necesitamos conseguir ese 30% de efectividad, pero para poder crecer no lo vamos a poder hacer si no estamos, si no nos estamos organizando y no nos estamos movilizando dentro de la figura de la izquierda y de la figura del diputado. Entonces, yo cerraría en ese sentido, ¿no? O sea, estamos bueno, si ya la cosa está horrible en la Ciudad de México, en todos lados, pues lo que tenemos es construir esa disidencia. O sea, lo que no pudo construir Ackerman, por ejemplo, tenemos que construir nosotros, pero con base en principios políticos, con base en la cuarta transformación, no en las rupturas, ¿no? O sea, esas rupturas poco nos pueden funcionar. Entonces, a mí me parece que ese elemento se tiene que desarrollar porque urge que la derecha siga perdiendo esa base social, pero que la base social la vaya asumiendo el perfil del diputado, y que sí es importante, debe ser el perfil del diputado, porque pues, no encontramos otro, ¿no? O sea, ¿dónde sacas, no? Entonces, sobre eso, entonces, son dos conclusiones políticas muy importantes, ¿no? La primera es, bueno, es la primera definición. Entonces, y la segunda conclusión política sería que el diputado es nuestra carta mayor o es nuestra carta de triunfo en este proceso, porque entonces también representa esa oportunidad que tenemos de poder romper a la derecha, dentro del movimiento y fuera del movimiento. ¿Y por qué es importante el diputado en ese sentido? Porque no es el tradicional político de izquierda marxista-leninista. No es este típico comunista que viene de las áreas de que, no, pues el manifiesto, a Lenin y la dictadura del proletariado, y o sea, no es ese, es un marxista dialéctico. Y ese marxismo dialéctico que está expresado en Oroña nos hace que el movimiento pueda ser mucho más fuerte. Es decir, la gente confía mucho en él porque es pueblo y porque su marxismo es un marxismo que le da mucha oportunidad a este proyecto de nación, ¿no? Entonces, no se aísla y se integra. Y eso es muy bondadoso, porque los demás partidos comunistas lo que han hecho es aislarse y golpetear al movimiento. Y el diputado no, el diputado se integra al movimiento, sabe jugar de manera dialéctica esos escenarios, y cuando se tiene que posicionar en contra se lo hace, y cuando no, pues tiene que cerrar filas. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la otra dimensión, ¿no? O sea, el diputado tiene un perfil muy exquisito que nos ayuda muchísimo a poder desarrollar plataformas en las cuales sí somos marxistas, pero no somos marxistas, ¿no? Es como que un juego bastante macabro, porque nos podrían decir que somos revisionistas, pero los revisionistas pueden decir que somos ortodoxos, entonces no nos encuadran bajo ningún sentido, y entonces eso del pueblo le agrada muchísimo, ¿no? Y es tan efectivo, y yo se relata con eso, que hoy en día todos ya hablan de, o sea, Diana Fuentes, ¿no? Que tiene una chingada foto en el Twitter con la María Morada, y ahora dice que son las rojas. O sea, ¿cuándo? Ahora ya todos son rojos, ¿no? Ahora le decía a Luis Mauricio, estamos en la rojitud, ¿no? O sea, ya todos somos rojos, en pocas palabras. Bueno, pues es que entonces el punto es que algo está pasando dentro de la política nacional. O sea, algo se está moviendo. Y eso que se está moviendo, yo creo que hay que seguirlo moviendo. Y entonces la única manera de poderlo seguir moviendo es movilizarnos, ¿no? O sea, seguir movilizándonos en torno al diputado, en torno a su agenda, a su perfil, y desde ahí poder seguir avanzando. Porque creemos que esa es nuestra carta más importante, es nuestro referente más importante. Y lo que tenemos es que irlo cuidando, ¿no? Y que no se manche de manera general este proceso, ¿no? Entonces, cerramos con él en lo que él definió con la coordinación, y vamos cerrando con su perfil. Creemos que ese perfil que se delineó es el que tenemos que seguir desarrollando, porque no hay otra manera, ¿no? O sea, porque el partido no va a ser el partido comunista, ¿no? La izquierda no va a ser la izquierda comunista, va a ser la izquierda del pueblo. O sea, yo creo que ahí también es muy importante, o sea, el vocero del pueblo, bueno,
pues entonces lo que tenemos que construir es una izquierda del pueblo, esa izquierda, ese marxismo popular, ¿no? Ahí tenemos que impactar, ¿no? Ahí tenemos que desarrollar nuestras ideas, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer no es, o sea, nosotros no pedimos que el pueblo nos diga que los representamos porque somos marxistas, sino seremos marxistas cuando el pueblo nos diga que los representamos desde esta posición del pensamiento, ¿no? No, o sea, no estamos buscando otra manera, o sea, no nos estamos abrogando ser pueblo, ¿no? El diputado tampoco está abogando la voz del pueblo, sino porque el pueblo ya está diciendo que él es la voz del. Y ya hay una sinergia muy importante, ¿no? O sea, ya el diputado sabe que el pueblo dice que está representado allí, y nosotros lo que queremos generar entonces es que se pueda generar ese marxismo popular de manera que aglutine o que crea el puente con el diputado, y entonces a lo que estamos viviendo en este momento no quede como un suspiro, sino quede como algo como que el contenido se pueda desarrollar, y entonces cuando el contenido quede bien fijado, se cree ese polo de atracción que necesitamos. Yo creo que ese debe ser el objetivo, ¿no? Frente a eso, ¿qué se necesita? Pues muchas cosas, ¿no? Movilización, escuelas de cuadros, eh, publicaciones, lucha social, agendas, pues por supuesto, se debe de abrir, pero no lo vamos a abrir si no empezamos nosotros a movernos, ¿no? Y cerraría con eso, ¿no? Como diría ahí Rosa Luxemburgo, si no te mueves, pues no escuchas tus cadenas, pues hay que moverse permanentemente en todo este proceso, y ahí estamos, ¿no? Creo que ahí es la idea general de poder concentrar y desarrollar esta izquierda innovadora del siglo XXI, y que yo no sé, a lo mejor estoy soñando despierto, pero hasta podría ser latinoamericana. Yo diría, podría ser latinoamericana. Creo que no solamente se abre un espacio para México, sino para la región en su conjunto. O sea, de ese tamaño tendría que ser nuestra responsabilidad en este sentido, ¿no? Entonces, pase lo que pase en la Ciudad de México, gane quien gane, nuestras tareas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, tenemos que seguir movilizándonos, tenemos que seguir organizándonos, y tenemos que crear la estructura que necesita el diputado para que se convierta en no solamente una promesa, sino en una realidad, y entonces pueda crear ese núcleo, ese polo que necesitamos para que la cuarta transformación no se recorra a la derecha y se vaya hacia la izquierda. Y en ese sentido, creo que ahí está nuestra apuesta, ¿no? No somos Ebrard, ¿no? Que Ebrard lo que quiere es llegar. Nosotros no queremos llegar, nosotros lo que queremos es crear la estructura para que el movimiento pueda desarrollarse y pueda seguir avanzando a la izquierda. Hoy en día en el balance no somos izquierda, todavía no lo hemos logrado, pero podemos hacerlo, lo podemos hacer, y la línea estructural pues sigue siendo el diputado, es el único que nos puede abrir ese camino, porque en el horizonte pues efectivamente no hay nada. Saludos. Sí, exacto, Millona. Y fíjate que con eso de la rojitud, y con eso cierro, no me voy a alargar y ya despido. Con eso de la rojitud, eh, yo creo y lo veo muy bien, que, que estén observando precisamente a partir del fenómeno Noroña, que, que la rojitud es el camino. Es decir, que el pueblo sí quiere a los rojos, que sí quiere ser rojo. Quizá, y no lo estoy despreciando, lo entienda de manera pragmática, ¿no? Es decir, si hay un cabrón como Noroña que nos está diciendo que no 40-20, que hay un cabrón como Noroña que nos está diciendo que el camino es que tengamos garantizadas nuestras necesidades esenciales, ese es el camino, y es el camino rojo, es el camino de la libertad, es el camino de quitarnos las cadenas, ¿no? Y entonces, cuando existen estos perfiles como el que tú mencionaste, de pronto agarran y dicen, ¿sabes qué? Si queremos tener más punch, más impacto en nuestras ideas, pues tenemos que ser rojos, ¿no? Aunque nos tengamos que pintar y no lo seamos, ¿no? Como ahorita yo que aparezco rojo en la pantalla por este proceso de oscuridad que se da aquí en donde estoy, ¿no? Y el sol. Pero bueno,
Estamos en el atardecer. Jonathan, te agradezco muchísimo tus comentarios. Creo que han sido especialmente importantes el día de hoy. Y una disculpa para todos aquellos que les molesta lo ortodoxo. Lo repito, me enseñaron a ser definitorio, ¿no? En el sentido de mi pensamiento, no de lo que yo diga define la política nacional, pues digo, no soy nadie, sino en lo definitorio de mis análisis, ¿no? Sí, yo creo que no hay otro camino, yo creo que es que la simulación, ¿no? Este pragmatismo que ni siquiera es ideológico, ¿eh? Es un pragmatismo retórico de que pues es que se gobierna para todos, entonces invita a todos, pues está cabrón. Desde mi punto de vista, en la revolución social no podemos ser plurales. Eh, no podemos serlo porque es como nos han derrotado. Eh, me voy a atrever a decirlo, mi querido Jonathan, y con eso cierro para que no me regañes, pero pues ahí está Gorbachev, ¿no? La pluralidad de Gorbachev llevó a la desaparición de la Unión Soviética. Gracias, cuídense mucho, buenas noches para quienes estén viendo este video en el estreno. Cuídense mucho, muchas gracias, Jonathan. Hasta luego.